Vidal. ¿Les costó algo? ¿Nada? Doctora Vidal, dijo. Bien, bien, profe. Sí, la doctora Vidal dio la clase de hombro. La que vieron en su vida. Que es el miembro superior. No. Yo lo único que vi fue de Matías. Claro, pero esa es el teórico de anatomía que ustedes tienen, pero esto es de imágenes de Claro. hombro. Sí, no vi ninguno, sinceramente. Bien, vayan aprovechando a ver, que lo podemos de paso, si les queda alguna duda en el tintero, verla el martes también, que vamos a ver codo y muñeca. Bien. Sí. Yo estaba viendo más que nada la parte anatómica porque también, bueno, considero que es importante como para entender también las imágenes, porque si no entiendo eso, no voy a entender lo que me muestra. Es fundamental la anatomía, porque yo que soy especialista en diagnóstico por imagen, hasta el día de hoy manejo la anatomía, más allá de que haya alguna lesión en un órgano específico, hay que ubicar dónde está esa lesión, a qué altura, en qué zona anatómica específica, y la anatomía siempre la tenemos día a día. Claro. Ahora, de todos modos, vamos a ir viendo un par de ejemplos, y les hice como una tablita, ¿sí? Para que sigan por pasos de cómo hablar una imagen, ¿sí? Cuando nosotros les damos una imagen, seguir unos pasos ahora, para que vean que después, una vez que le agarran la mano, va a ser un poquito más ordenado y más fácil. Buenísimo. Bueno, me van avisando si queda alguno para sumar, porque voy a empezar a compartir imagen, y quizás no vea quién esté en la lista de espera, en la sala de espera para entrar. De paso voy a aprovechar también ahí al final de la clase, les dejé un link, de paso se los voy a poner también acá en el chat, para que intenten bajarlo, no sé si quieren ahora con su internet probar, pero armé como una carpetita en un drive para que puedan bajar este libro, que es de anatomía en imágenes, van a ver cortes específicos de rezo. Está en inglés, pero bueno, como es todos los nombres de los músculos y la anatomía es medio latín, es igual para todos, no le va a costar mucho. Bueno, bárbaro. Bueno. Aguanta y arranca. Bueno, ¿alcanzan a ver todos bien la imagen? Sí, se ve, profe. Profe, Bien. se ve bien. Sí. Bárbaro. Bueno, como a modo de repaso, mientras vamos viendo, si les surge alguna duda, háganmelo saber, así yo freno y vemos una imagen que deseen que no entiendan. Les repito, mi nombre es Nahuel Tadeo Pérez, soy médico especialista en diagnóstico por imagen, junto con unas chicas que conformamos la cátedra de imágenes normales, junto con el doctor Movillansky, y yo trabajo específicamente en Cutralcó, en el hospital público de acá, por eso el internet de acá no es muy constante y bueno, pero bueno, hacemos lo que se puede. En primer lugar, como resumen, para tener en cuenta de aquellos que no tienen idea de imágenes, que lo vamos viendo por primera vez, es conocer, analizar e interpretar la anatomía normal que venimos habitualmente estudiando de los libros del Metter, por ejemplo, de la Target o el Rubier, no sé cuáles están viendo más cómodamente para ustedes. Intentar volcar ese conocimiento e interpretar esa anatomía por medio de las imágenes. A su vez, empezar a conocer cuáles son las indicaciones de las imágenes y las contraindicaciones y las limitaciones que tienen cada uno, ya que, por ejemplo, si tenemos un politrauma que acá vemos muy seguido, no le podemos pedir una ecografía para ver el cerebro, ¿sí? Esas cosas tienen que diferenciar, a grosso modo.
mientras tanto, cada tipo de imágenes que vamos a ir representando, por ejemplo, en radiografía y tomografía tienen que saber que se utiliza rayos, ¿sí? Y va a haber radiación en el paciente, y que se van a hacer por medio de diferentes cortes en la tomografía, poder hacer una reconstrucción, por ejemplo, 3D. A diferencia de la radiografía que se estudia por medio de, podemos tener una imagen en 2D, no en 3D como por ejemplo la tomo. Con respecto a la resonancia también podemos tener una reconstrucción multiplanar, pero utiliza otro medio, no la radiación, ¿sí? Sino por medio del electromagnetismo, ¿sí? La estimulación de las moléculas de hidrógeno hace que después de ser procesada esa información que se recupera por medio de las bobinas, no sé si alguno alguna vez hizo una resonancia que le ponen como una capa así de plástico encima, que eso es la bobina o la antena de cual va a recopilar la información después de la excitación que genera el resonador para poder transformarla en imágenes. Que a medida que Yo, vayan pasando las... Sí, decime. yo me hice resonancia, pero me acuerdo que no me pusieron protección en los oídos y me fue Ah, ¿viste el horrible. ruido? Eso es otra de las cosas, que tiene un ruido infernal, ya que las bobinas generan ese ruido. Esa es Ujú. otra de las diferencias que van a tener con respecto a la tomografía. La resonancia tarda mucho, a diferencia del tomo, que es mucho más rápido. En 7 segundos podés tener 7 a 10 segundos un estudio de cerebro. Pero la calidad de la imagen difiere también entre una y otra, que ya lo vamos a ir viendo a medida que vayamos teniendo clases. También vamos a ofrecer, para que tengan conocimiento de la ecografía, es una interpretación dinámica, acá dice en el cuadro, para que tengan en cuenta, depende mucho del técnico, o sea, es muy técnico, del médico que lo está haciendo, o sea, la muñeca de cada médico es la imagen que le va a ofrecer al momento del análisis. Y hay otros factores que, ahí por ejemplo, habíamos puesto la impedancia acústica, ¿sí? Por ejemplo, el aire es el enemigo de la ecografía. Cualquier cosa que está atravesado por aire, ya sea, por un ejemplo, en una ecografía de abdomen, si está atravesado el colon, no nos va a dejar ver lo que hay detrás del mismo porque el aire no deja pasar correctamente las ondas de ultrasonido. Bien. Profe, ¿y de Sí. ecografía qué es lo que evalúan? ¿Evalúan todo tipo en todas las estructuras o en alguna estructura hacen más énfasis para evaluar? Para que tengas una idea, ¿dónde les parece que el sonido se transmite más rápido, se transmite mejor? ¿A través de las estructuras líquidas, sólidas? En ¿Qué les parece? líquidos, tío Bien. blando. Claro, todo eso lo que es tejido blando, como por ejemplo el abdomen, es muy bueno la ecografía. Tiene sus limitaciones, pero es muy rápido, es barato y no le genera ningún daño al paciente. Voy a ir Profe, agregando... profe, Sí, ¿puede dejar entrar a los chicos que sí, ahí justo están en los clase? agregué. Ah, Ahí los bueno, agregué recién. gracias. No de nada. Bien, pasamos. Esta es la tablita que les quería mostrar, a ver si les puede llegar a servir. Puede ser que sí, y si no, la vamos modificando durante el transcurso del cursado. Yo acá le pongo numeraciones y cada título, como por ejemplo en la primera fila, van a ver con el número 1 el tipo de estudio. Eso es lo primero que se tienen que preguntar. ¿Qué tipo de estudio es? ¿Cómo reconocerlo? Ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Si es una radiografía, una tomo, una reso, una eco. Una vez que reconocieron este primer punto, pasamos al segundo y vamos a ver qué tipo de corte o proyección. Proyección agrego para cuando hablamos de radiografía. Cuando hay una radiografía es proyección anteroposterior, perfil, si lo han escuchado. Y con respecto a la tomografía, reso y eco se utiliza el corte, donde vamos a tener corte axial, longitudinal y coronal. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Pasamos al 3, característica de la imagen. En rayos se utiliza mucho la palabra técnica, más allá de que cada vez están muy actualizados los equipos de rayos, ya
te permite mediante, o sea, digitalmente corregir la imagen si no, si me sale muy oscura, muy blanca. La vamos manejando digitalmente. Antes, eh, por medio de la técnica, nosotros, por ejemplo, le podíamos decir, necesito ver partes blandas. Entonces, se aumentaba ciertos parámetros del equipo para poder realzar lo que es la parte blanda, como por ejemplo el cuello, los equipos de mama que se hacen, eso tienen la técnica de partes blandas. O la técnica ósea para ver alguna fractura. Con respecto a la tomografía, vamos a escuchar la palabra ventana, filtro, ventana de partes blandas u ósea. Sí, estos dos ejemplos que van a ver, lo vamos a ir describiendo ahora en las siguientes imágenes, pero para que vayan teniendo en cuenta, el software del tomógrafo, cuando adquiere la imagen del paciente, eh, el procesado de la imagen, si nosotros queremos realzar ya, como les digo, porque tenemos una patología en las partes blandas, ya sea muscular, en abdomen, queremos realzar las partes blandas, por medio del software podemos solicitar que me ponga de manifiesto esa estructura. A diferencia de si quiero una ventana ósea. La ventana ósea, por ejemplo, se va a pedir para las fracturas. O, por ejemplo, en un politrauma, en un caído de altura que se golpea la cabeza, ya mismo trae como un preset el equipo, donde me ofrece las partes blandas para evaluar el cerebro, y el óseo para ver si tengo fractura. Yo viendo esas dos ventanas, voy a poder hacer diagnóstico de si tiene una lesión en el cerebro, o si tiene alguna fractura en la parte ósea. Pero a medida que les vayamos mostrando imágenes, ustedes tienen que tratar de identificar en qué ventana o filtro está esa imagen, ¿sí? Pasando a la resonancia, las dos secuencias madres T1 y T2, por ahora, después vamos a ir agregando de a poquito algunas, son un montón, pero vamos con estas dos que son las secuencias madres para todos los equipos que existen en el mundo, más allá de que hay algunas otras secuencias, como les decía, que van saturando la grasa, van saturando el líquido, todo a favor de llegar a un diagnóstico, ¿sí? Porque, por ejemplo, se puede generar dudas que en la secuencia T2 yo veo algo blanco o hiperintenso, que son las palabras que vamos a manejar también, me puede generar duda de que sea líquido o sea alguna otra cosa. Entonces, con la supresión líquida, si el software suprime ese líquido, no me queda duda de que es líquido. Ahora, si no se suprime, puede llegar a ser sangre, ¿sí? Para esas cosas tienen algunos otros ítems esta secuencia, ¿sí? Y con la ecografía, más allá para que conozcan, se utilizan presets. Por ejemplo, si quiero hacer una ecografía de tiroides, pongo preset tiroideo, ya viene de fábrica, ¿sí? Preseteado el equipo. Más allá de que tiene algunas otras cosas que podemos ir manejando del equipo individual que escapan a esta clase, pero para que tengan más conocimiento. ¿Y eso en de qué cómo cambiaría? estudiamos. Lo que ya viene programado, ¿en qué cambia? El preset, por ejemplo, de ecografía, Sí, claro, en la eco, para que vos tengas en cuenta la parte física de la generación de imagen en ecografía es por medio del ultrasonido. Hay unas piecitas que se llaman, unas piezas que vibran y generan el ultrasonido y van penetrando las estructuras del abdomen, por ejemplo. Si estamos estudiando el abdomen, van penetrando estructuras. Entonces, si yo necesito ver una lesión que está muy profunda en el abdomen, tengo que aumentar esa señal de ultrasonido. Entonces, si yo voy a estudiar abdomen, probablemente el preset que traiga el equipo ya está armado para estudiar abdomen, ¿sí? Que lo tiene. bien. Pero para que tengan en cuenta, más que nada, las primeras tres técnicas de rayos, de tomo y resonancia. Pasando después, al punto número 4, van a ver que habla de órgano-estructura. Entonces, venimos hablando del punto 1. Es por ejemplo, una tomografía. Un ejemplo, corte axial. Característica de la imagen. Con ventana filtro de partes blandas. ¿Y qué órgano estamos estudiando? Acá lo dejé en blanco porque va con respecto al órgano que estamos estudiando, ya sea que ahora vamos a ver un poquitito de hombro, ahí iría hombro. ¿Se va entendiendo? Ya lo Sí. vamos a ir practicando. Sí, sí. Y con respecto al punto número 5,
interpretación anatómica. Ahí es cuando nosotros vamos a llegar a la hora del examen, si esto sigue virtual, en la interpretación anatómica por ejemplo, de la parte muscular. Vamos a ver diferentes estructuras, dónde se inserta, que podemos ver en la imagen, un ejemplo le estoy dando, ¿no? De tal músculo que se inserta de acá hasta allá, y ahí entramos bien en anatomía. Pero miren todos los otros puntos que tenemos que tener en cuenta antes de hablar de la parte anatómica, ¿sí? Dentro de esta interpretación anatómica, si estamos en rayos, hay que tener en cuenta que vamos a tener el vocabulario de la palabra rayo opaco y radio lúcido. A diferencia de la tomografía, vamos a tener densidades, ya sean hiperdensidades, iso o hipodensidades. En resonancia vamos a tener intensidades, al ejemplo similar de tomografía. Hiperintensidades, iso intenso o hipointenso. Después ahí ya vamos a ir viendo de a poco, pero no les quiero meter tanta información en la cabeza de una. Que de todos modos la doctora Vidal en la clase va explicando algo también, pero lo vamos a ir viendo acá. Y en la ecografía hablamos de ecogenicidades. Hiperecogénico, isoecogénico o hipoecogénico. Pasamos a algunas estructuras que estamos viendo en este momento, como es la cintura escapular. Tengan en cuenta que tenemos la articulación del hombro en sí, que se da entre la glenohumeral, y así como la acromioclavicular. Y después existen zonas de movimiento, pero que no son casi de una articulación propia, como es la escapulotorácica. Si tenemos en cuenta una vista de un ejemplo desde arriba de lo que es la cintura escapular, podemos ver por detrás lo que es la escápula apoyada y relacionándose con la pared posterior del tórax. Hacia adelante vamos a tener la clavícula con su extremo esternal y el extremo acromial. Hay que tener en cuenta también algunas estructuras que son medio de sostén, como los ligamentos, que ahí estuvieron viendo con la doctora Vidal también. Muchas de estas estructuras no las vemos así tan lindas como los dibujitos en las imágenes, pero prestando atención a algunas cositas que ahora vamos a tener en cuenta, y la constitución de cada estructura, ¿sí? De lo que es el hueso, de lo que es el ligamento, de cómo está conformado, nos va a dar la característica en la imagen también. Acá también podemos ver una de las zonas de articulación, que es dentro del mismo del acromio clavicular, podemos encontrar lo que es un menisco, también intraarticular, ya que las superficies no son congruentes. También vamos a observar una cápsula en esta región, y es una de las zonas que podemos encontrar más afectada en las caídas de propia altura, en los muchachos que juegan al rugby. Si alguna vez se rompieron esta región, van a ver lo doloroso que es. Y con ciertas características, ya hablando de patología, que lo van a ver en un futuro, ya sea cuando hay inflamación, puede encontrarse el líquido en esta región y nos puede ayudar al diagnóstico. Los medios de fijación, que podemos ir viendo los diferentes tipos de ligamentos, como el coracoacromial, ¿sí? Más lateralizado. En la zona medial, el ligamento trapezoide y el conoide. En la región más medial, todos insertos en lo que es la apófisis coracoides. Y vean el ejemplo de este preparado, cómo empiezan a aparecer algunas estructuras a través del mismo, ¿sí? Que son músculos. Ya vamos a ir viendo, si alguno ya lo repasó y se anima a decir que a quién corresponde, bienvenido sea. Si no, lo vemos en un ratito. Miren el ejemplo del dibujito, no lo vamos a ver así, pero en esta reconstrucción 3D de lo que es una tomografía, podemos ver los huesos, pero no la característica de los dibujos, ¿sí? Ahí podemos ver el ejemplo de la escápula, la clavícula, las primeras costillas que se están asomando, y la cabeza del útero. A su vez, a través de estos espacios que estuvimos hablando, van a estar atravesados por diferentes nervios y algunas arterias a través del mismo. Como les digo, también dentro de los estudios se pueden estudiar las arterias, las partes vasculares, las nerviosas también, pero es un poquito más subjetivo.
En este caso va a tener más beneficio la resonancia para ver la parte nerviosa, mientras que con la tomo tiene, por medio de la angiotomografía, podemos estudiar los diferentes vasos también. De lo cual depende mucho del paciente también, ¿sí? Ya el movimiento del paciente, la respiración, que pueda aguantar la respiración, eso ayuda mucho también a la hora de la obtención de las imágenes. Bien, un ejemplo de esta imagen, de la articulación acromioclavicular. Si seguimos la tablita que estuvimos repasando hace un ratito, ¿qué tipo de estudio les parece? Una radiografía. Una radiografía. Corte proyección. ¿Qué te parece que es? ¿Es anterior, posterior, AP, frente? Anterior. Exacto, es una AP. AP de hombro. Exacto. Guarda con eso. Acá estamos estudiando específicamente la articulación acromioclavicular. Esta es una imagen, exactamente, la articulación acromioclavicular. Podemos identificar en cierta imagen, en cierta forma, perdón, lo que es la articulación del hombro, la articulación glenohumeral, pero está superpuesta. Hay una proyección específica para hombro que hace que no se superponga esto. Sí, acá lo que se focalizaba era la articulación acromioclavicular y tener el espacio correcto y que no haya ninguna fractura. Característica de la imagen, por ejemplo, ¿qué les parece? ¿Qué estoy observando bien? La porción ósea. Entonces hay una técnica de radiografía para ver la porción ósea, ¿sí? Para ver la articulación. Órgano en estudio, entonces, articulación acromioclavicular. Y la interpretación anatómica, bueno, acá podemos observar parte de la clavícula, que es lo que ustedes me van a... Es un ejemplo de lo que va a ser el examen después, cuando sea virtual. Si yo te digo, bueno, ¿y esta estructura qué te parece que es? Y es la clavícula. Bueno, contame un poco de la clavícula. Bueno, este hueso tal, hueso largo, me van a ir explicando de esa forma. Para que vayan entendiendo cómo va a ser después la charla anatómica con imágenes, ¿sí? Lo de característica de la imagen, ¿qué se puede decir? ¿Hablar de radiolúcido o de radiopaco? También, sí, se puede hablar de eso, se puede hablar. Por ejemplo, si yo te hago una pregunta, ¿cómo estoy observando, a diferencia de la parte blanda, la porción ósea? ¿Esto es más radiopaco o más radiolúcido? ¿Se entiende? Esa Sí. sería la pregunta. Bien. Y acá, en la interpretación anatómica, como les decía, es lo que van a intentar usar de identificar las diferentes estructuras que le ofrecemos en cada imagen. ¿Sí? Viendo las extremidades de la clavícula, por ejemplo, cómo se va superponiendo acá la apófisis coracoides, observando también parte de la cabeza, de lo que es el húmero articulándose con la cavidad glenoidea, está superpuesta. Vean las dimensiones de lo que es la cabeza del húmero con la cavidad glenoidea, no va a cubrir toda esta cavidad, toda la cabeza de lo que es el húmero. Por eso hay diferentes estructuras que después van a ser y van a servir de estabilidad para esta articulación, que lo vamos a ver más adelante también. A su vez, además de la articulación acromioclavicular, podemos ver en parte la escápula, asomada por debajo, parte de lo que son también la primera, la segunda, tercera y cuartas costillas, los arcos costales, ¿no? Y vean acá arriba si pueden observar la incidencia del rayo, cómo se posiciona el paciente. No es necesario que lo sepan, pero sí les va a servir quizá para entender la imagen de por qué es AP. El tubo se pone en esta dirección y el rayo va a ir de dirección anteroposterior y es como se va a obtener la imagen. Con respecto a la imagen esta sí, fíjense la diferencia cuando yo pido un estudio de hombro. ¿Ven cómo no está tan superpuesta lo que es la cavidad glenoidea sobre la cabeza del húmero? ¿Sí? Si volvemos a la imagen anterior. Esa es una de las diferencias que pueden llegar a tener en cuenta si les tocan estas imágenes para analizar. ¿Es de hombro o es de la articulación acromioclavicular? Un ejemplo, ¿sí? De pregunta. Pueden Sí, ver en esta... Sí, aparte también se ve más el húmero, se ve como hasta exacto. la tercera parte del húmero. Exactamente. Esa es la forma de la interpretación de lo que es la imagen. Ven que la articulación acromioclavicular no se observa como la imagen anterior. Claro, Si claro. está todo superpuesto, no sé qué estructura es cuál acá, las puedo identificar, pero no puedo hacer un análisis de la Puede articulación deducir. acromioclavicular. Exacto.
Ya focalizando un poquito más en lo que es el hombro en sí, hay algunas estructuras superpuestas, pero que no nos permiten observar la claridad de la articulación y las superficies articulares del mismo, y las porciones proximales de lo que es el húmero, conformando la superficie articular como es de la cabeza, que es una semisfera. Lo que tenemos el tubérculo mayor y menor, que entre ambos van a ser el canal de la porción larga del bíceps, que ya lo vamos a ir viendo. Eh, También podemos ver parte de la estructura de la escápula, como dije, la cavidad glenoidea, el borde inferior o infraglenoideo, donde se van a insertar parte de la cápsula articular también, y en el superior también. Si pasamos y vamos relacionando esta imagen de rayos que estábamos viendo, ¿quién se anima a describir y a equivocarse ahora? Aprovechen a equivocarse ahora. ¿Cómo describirían entonces? ¿Qué tipo de estudio es esta que estuvimos viendo recién? Radiografía. Es una radiografía. ¿Y el punto 2 cuál era? ¿Qué proyección? ¿Es una proyección lateral? Anteroposterior de hombro. Anteroposterior. Antero-posterior de hombro, exactamente. Como oblicua también, es como raro, confunde un poco ¿cómo se llama? Las costillas. ¿Las? Las ¿Cortó? ¿Me escucho? Las costillas, digo, están como... Ah, sí. No, pero estamos centrados bien en lo que es el hombro, más que nada. Entonces, como dijimos, estamos en una radiografía, en una proyección anteroposterior, ¿sí? Para una técnica de hueso, más que nada, pero se ve perfectamente el hueso, podemos identificar la corteza, ¿sí? Cosa que después no lo va a permitir. Después voy a intentar buscar un ejemplo de partes blandas que no tengo acá para que tengan una idea, como un ejemplo de un estudio de mama. Ahí se va a ver bien las partes blandas. Y eso es la forma que tienen que intentar de arrancar para hablar la imagen. Y después sí, quizás en el examen si les toca conmigo, ¿y cómo se llama esa estructura que estoy señalando? Y ahí es cuando tienen que arrancar. ¿Y qué pasa por esta estructura acá, a través del mismo? Un ejemplo de preguntas, ¿no? ¿Es la corredera bicipital? Exactamente, la corredera bicipital. Bien, en esta imagen de acá a la izquierda van a ver la diferencia de lo que es una radiografía de una resonancia. La resonancia ya tiene un poquito más de efectividad en la adquisición de imágenes y podemos estudiar también ligamentos, los cuales estuvimos viendo recién. Vean, esta articulación no está exactamente atravesado el corte a través de la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea, simplemente está focalizada en lo que es más la cápsula. Vean que tiene líquido dentro de la misma, está expandido con un material de contraste. También lo pueden ver, que cuando se hacen las inyecciones de contraste dentro de las articulaciones para poder estudiar la cápsula articular y los ligamentos, toda la parte patológica que ya les va a servir. Pero ¿cómo van a identificar esta imagen? ¿Qué les parece que es? Ya sabemos que es una reso, sabemos que es de hombro, sabemos qué corte es. ¿Qué les parece? Coronal. Es un corte coronal, exactamente. ¿Qué secuencia? ¿Qué secuencia les parece? Algunos tips les voy dando para que vayan analizando. Vean al tejido celular subcutáneo. El tejido celular subcutáneo contiene grasa, todo lo que es hiperintenso. T1. Es un T1, exactamente. En este caso, si esto hubiera sido líquido y no hubiera sido contraste, ¿de qué color lo vería? ¿Hiperintenso o hipointenso? Hipointenso. Hipointenso en T1. Y si hubiera sido líquido en T2, lo hubiera visto blanco, ¿no? Pero en este caso, como es contraste, y en una secuencia T1 para poder estudiar la cápsula articular, es como lo vamos a identificar. Ojo que también a veces podemos ver o nos puede llegar a confundir lo blanco de la piel de cuando da en una secuencia T2. Se va a ver blanco, pero no tanto como el T1. Seguimos. ¿Cómo vienen hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Qué es lo que se vería como para tener los de tips, digamos, de T1 y T2 para no equivocarnos?
Bien, en primer lugar te va a servir la parte anatómica. Por ejemplo, justo en este tiene contraste, pero si vos estudias, por ejemplo, el cerebro, que ya lo vamos a ir viendo en las clases siguientes, para tener una idea de lo que es el T1 y T2, tenés que saber dónde normalmente va a haber líquido dentro del cerebro. ¿Dónde te parece que va a haber líquido? El líquido cefalorraquídeo. El La líquido en cefalorraquídeo, la parte exactamente. medular o la En la parte médula. medular, rodeando lo que es el tronco encefálico, dentro de los ventrículos, ¿sí? Los ventrículos laterales, que ya lo vamos a ir viendo en el cerebro. Van a ver que dentro de esas estructuras hay líquido cefalorraquídeo. Entonces, si el líquido es negro o es blanco, te va a ayudar a identificar qué secuencia es. Si es una secuencia T1, el líquido, ¿cómo lo vas a ver? Negro. Exacto. Y para tener un vocabulario más imagenológico, ¿cómo se dice el líquido negro? Radiolúcido. Intenso. Hipointenso. 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 Lo de radiolucidez es para Sí, verdad, rayos. Pero, tranqui, aprovechemos a equivocarnos ahora. No pasa nada. Tanto en T1 como en T2, la parte de grasa se va a ver blanca. Sí, pero ahora a medida que vayan chusmeando, aprovechen además de las clases de cuando tengan algún tiempo libre, que por ahí cuando son estudiantes no tienen tanto, aprovechen a ver esas imágenes, van a ver la hiperintensidad de lo que es el tejido celular solitario, es mucho más blanco. También va a realzar todas las zonas donde hay grasas en realidad, como por ejemplo la médula de un hueso, la porción esponjosa. Esa también le va a ayudar a observar donde hay más intensidad en el T1, ¿sí? Como por ejemplo en este hueso, la corteza va a estar bien negra y el líquido, la porción del hueso esponjoso puede estar un poquitito más hiperintensa. Esas dos cosas a tener en cuenta. En este caso, como les decía, que tiene contraste, se va a ver blanco, pero si fuera esto solo líquido, se vería negro. Ahora, ¿qué otras cosas se pueden llegar a ver blanco en T1? ¿Alguien sabe? ¿Chusmeó? Además de la grasa. La sangre también. Si la sangre tiene un sangrado agudo a un paciente, la sangre se puede ver hiperintensa. Por eso estamos analizando en este momento la porción anatómica, ¿no? Para entender la anatomía, pero ya en un futuro, si alguno va a ser imagenólogo o cuando estén de médico de guardia, ya eso les ayuda a ustedes cómo solicitar y qué tipo de estudio tener en cuenta. Claro. Si yo veo en un paciente que acuesto para hacer una resonancia de hombro y en la secuencia T1 estoy viendo blanco en mucha cantidad de líquido dentro de la articulación, o sea, tiene un derrame articular, y ese líquido se va a ver hiperintenso ya en la secuencia T1, yo ya viendo el estudio voy a decir, bueno, acá o es sangre o es qué otra estructura también puede dar blanco. Todo lo que tiene contenido proteico, ya sea pus, ¿sí? La pus puede verse un poco más hiperintenso, ¿no? Entonces, en la secuencia T1, el líquido lo vamos a ver hipointenso, la grasa la vamos a ver hiperintensa, la sangre la vamos a ver hiperintensa, y todo lo que tiene contenido proteico, ya sea, como les di el ejemplo de pus dentro de la articulación, que a veces se dan, las infecciones articulares, se va a ver así. Pero eso ya les digo, para entender las secuencias. Vamos a ir analizando estos dos tipos, T1 y T2. Vean el ejemplo también que les puse acá con respecto a la radiografía, ¿sí? del preparado que habíamos observado, para tener en cuenta los diferentes espacios que tiene el hombro y las estructuras musculares que van a estar atravesando cerca de la articulación acromioclavicular, como podemos ver. Ese espacio también hay que tener en cuenta a la hora del análisis de una imagen, ¿sí? Porque si está disminuido, la clínica junto con la clínica del paciente nos puede hacer entender de que tiene alguna patología articular o el famoso hombro congelado que en un futuro lo van a analizar. Acá están los ligamentos que les voy resaltando para que después lo tengan en cuenta en casa, después me subo la imagen y vayan correlacionando la parte anatómica normal de los libros que les decía. Y en esta imagen que podemos observar también un ejemplo de las diferentes estructuras que van a ser el medio de sostén de la articulación glenohumeral.
¿sí? El famoso manguito rotador. Van a estar la porción tendinosa de los músculos conformándolo, así como también la cápsula articular va a ser el medio de sostén de esta articulación, ¿no? Y yo voy corriendo esto para todos lados. Van a ver de la porción anterior cómo se manifiesta el músculo supraespinoso, ¿sí? Que se va a insertar en la porción del trocánter mayor, troquíter, como lo hubieran escuchado, o el tubérculo mayor también. Y desde la región anterior, que obviamente no tenemos el tórax, podemos observar mucho mejor en este dibujo lo que es el músculo supraescapular. Vean cómo está atravesando la porción de la articulación y cómo va a ser el medio de sostén del mismo. Viendo desde atrás, ¿sí? De una vista posterior en este dibujo, vemos la clavícula y el acromión articulándose entre ambos, atravesado por el músculo supraespinoso y el infraespinoso por debajo de la espina, ¿sí? Y el redondo menor, que van a ser los que van a conformar el manguito. Este es un corte axial, que tengo en este dibujo, donde a su vez podemos ver el tendón del bíceps en la porción superior de la articulación, un tendón muy importante también que tenemos en cuenta nosotros a la hora de la evaluación de los pacientes que tienen un trauma, ya que la ruptura de ese tendón va a romper la cápsula articular y también el rodete glenoideo se va a llevar en su tracción. Profe, Sí, el tendón que está hablando recién, ¿dónde se puede visualizar la lesión? ¿dónde se puede visualizar? ¿En qué imagen? Claro. Hay dos tipos. Si vamos a los que estuvimos viendo recién, la radiografía y la tomografía tienen una mayor efectividad en la característica de la imagen de la porción ósea, ¿no? Mientras que la resonancia lo va a tener de las partes blandas, así como también la ecografía. Entonces, para estudiar partes blandas, ¿qué te parece que solicitaríamos para estudiar esto? El bíceps. Podría ser Sí, una resonancia o una ecografía también. exactamente. Eso es lo que tenemos que intentar, empezar a moldear ese conocimiento y razonamiento de lo que vamos a pedir, ¿sí? Porque acá vemos imágenes normales, pero también tienen que entender que en algún futuro cuando trabajen, tienen que saber cómo pedir estudio, o qué me va a servir a mí para hacer el diagnóstico, ¿sí? Cuando estén en la primera línea. Acá les dejo un cuadro, sí, decime. Recién habías dicho que la ruptura del tendón del bíceps podía causar la ruptura de la cápsula y de qué más. Y de la cavidad glenoidea, porque si ves en este ejemplo del dibujito, el tendón se está insertando en lo que es el reborde glenoideo superior, ¿sí? En la porción ósea también del tubérculo superior de la cavidad glenoidea, y la tracción del mismo también no está solo inserto, perdón, en la parte ósea, sino en parte de la cápsula, porque la cápsula articular termina en esa región también, una porción de la cápsula termina ahí, y el rodete glenoideo también. Entonces, alguna tracción en esta región puede romper la cápsula. ¿Se Gracias. entiende? Sí, sí. Bien, acá les dejo un ejemplo también para después, a modo de resumen, y que lo puedan ver, cómo estudiar o ordenarse para estudiar las diferentes porciones o estructuras que tenemos de sostén de la articulación del húmero, ¿sí? La glenohumeral. Uno de los cuadritos que también tenemos, que les va a servir para estudiar, intenten, si les cuesta la memoria como a mí, hacer estos tipos de cuadritos que a la hora de estudiar me ayudan un montón. Intenten dividir una porción de origen y una porción de inserción, ¿sí? Y localícense en los músculos que se insertan por detrás de la escápula y por delante, ¿sí? Van a ver que en la porción del dorso de la escápula van a tener los tendones del supraespinoso que estuvimos observando recién acá, el infraespinoso y el redondo menor, que van a ser la región posterior, que le van a dar un soporte a la articulación. Y por delante el tendón del subescapular, ¿sí? Como pueden ver en este dibujo. Las inserciones, ¿sí? Por detrás, en superior y posterior, en la tuberosidad mayor del húmero, y por delante en la tuberosidad menor. Esas son algunas de las estructuras que van a conformar el manguito rotador y que le van a dar estabilidad al hombro. Este es
uno de los libros que les dejé el link ahí, van a ver, vamos a ir analizando para que después en casa puedan ir estudiando y entendiendo cómo lo van a ver al libro. Este se llama Pocket Atlas, o sea, un atlas de bolsillo, que lo tenemos nosotros, cualquier imagenólogo lo tiene ahí en el cajón para ir recordando también algunas estructuras que a veces se nos pasan. Van a ver el modo de análisis, ¿sí? Qué tipo de estudio en primer lugar, que en este caso, en esta imagen, no está identificado, es una resonancia, ¿sí? De hombro. Fíjense cuando van a analizar el corte, a qué nivel está. Entonces, cuando vean las imágenes, bien, en qué corte estoy, a qué nivel está. Vamos a ver que está en la porción alta del hombro. Entonces, ¿qué músculo yo puedo encontrar en esta región? Y como máximo el supraespinoso en esta región, parte de lo que es el deltoides por delante y por detrás, algunas porciones óseas que podemos identificar también en la resonancia, pero recuerden que la tomo se va a ver mucho mejor. Para aquellos que se sumaron un poquitito más tarde, en el chat había dejado el link, que armé una carpeta en Drive para que lo puedan descargar. De todos modos, al final de la clase también les dejé el link ahí para que lo copien. Otra cosa de análisis en la imagen, además del corte, vean este cuadradito, que le dice lo que es ventral, lo que es medial, lateral y dorsal. Entonces, si vamos a analizar a la imagen, esto es ventral o anterior, esto es posterior, esto es medial y esto es lateral. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Seguimos pasando y correlacionando esta imagen, que, ¿qué les parece que es? Una resonancia. ¿Qué secuencia les parece que es? Parece T1. Es una secuencia T1, exactamente. Vean la diferencia de esa resonancia con una imagen de tomografía. Vean cómo el hueso en la tomo yo lo veo mucho mejor, a diferencia de la reso. Esas son dos cosas que vayan entrenando el ojo, vayan viendo imágenes y ven la diferencia de cada uno. Porque si en el examen yo les muestro esta imagen y me dicen una reso, justo vamos a estar complicados. Vean la diferencia, con uno puedo ver mejor las estructuras de partes blandas, como es el músculo. Acá también lo puedo identificar al músculo, pero no con la característica que se puede ver en la reso. En la reso le puedo ver hasta la formación del tendón, de la porción tendinosa del músculo. A diferencia del tomo, que también es un corte axial de tomografía a nivel de la articulación acromioclavicular, vemos mucho mejor la corteza ósea, la porción esponjosa del hueso, y mucho menos lo que son las partes blandas. Profe, ¿por qué dice filtro óseo? ¿Hay algo específico que le pusieron? Yo le puse los dos juntos, ventana y filtro. Es una cuestión del software del tomógrafo. Por eso si me dicen ventana o filtro en tomografía, está bien de las dos formas. Ahora, si un residente que se está formando en diagnóstico por imagen me dice una imagen que es como una ventana o filtro, ya ahí ya voy a hacer un poquito más fino. Pero con ustedes, mientras manejen esas dos palabras de ventana o filtro, en tomo está bien. Ahora te paso a explicar por qué hay esas dos cosas. Cuando yo voy a hacer un estudio osteoarticular que nos piden, ya sea por algún trauma o alguna malformación, o el traumatólogo quiere ver alguna estructura en particular, el software del tomógrafo me permite, yo indicándole al software, mira, voy a hacer un estudio osteoarticular, entonces me pone ya de mayor manifiesto la porción ósea y deja de lado un poquitito la de partes blandas. Recuerden que con la tomo podemos ver las partes blandas, pero no como en la resonancia. Entonces, si yo quiero ver la porción ósea, voy a ponerle filtro óseo. Entonces ya cuando el paciente está acostado y estoy armando el estudio, con el filtro óseo va a aumentar la radiación para tener mucha mejor imagen. El corte del tomógrafo va a ser mucho más corto, más chiquitito, para que tengan en cuenta que el corte más fino de tomografía puede ser de 0,5 milímetros, o sea, la mitad de 1 milímetro, a diferencia de otros cortes que podemos solicitar, por ejemplo, en unas partes blandas. En unas partes blandas a veces no es necesario tener el corte tan finito como, por ejemplo, en un filtro. ¿Sí? Esa es la diferencia entre filtro y ventana. Yo con la ventana puedo ver hueso también, pero no voy a tener la calidad del filtro, porque el filtro óseo va a ser el corte recontra finito
va a irradiar más el paciente y me va a mostrar con mucha más nitidez la porción ósea. Esa es la diferencia entre ventana y filtro. ¿Se entendió ahí? Sí. ¿Qué otro filtro hay? ¿Solamente filtro óseo? Después, cuando veamos la parte de tórax, van a ver cuando estudiemos la parte de pulmón, pueden encontrar el filtro de parénquima, ya vamos a hablar, para que tengan en cuenta. El filtro de parénquima pulmonar me va a poner de manifiesto el software del tomógrafo todo lo que es el parénquima pulmonar. Lo mismo para el parénquima cerebral. Pero como acá en hombro no tenemos el parénquima nuestro, es las partes blandas, o sea, los músculos. Si yo quiero ordenarle al software que quiero ver las partes blandas, me va a resaltar los músculos y va como, entre comillas, a apagar la imagen de la porción ósea para yo poder analizar los músculos y las partes blandas del hombro. Pero ya vamos a ir viendo los diferentes filtros a medida que vayamos viendo las diferentes estructuras también. Pero en este caso vamos a manejar dos tipos de filtro óseo y filtro de partes blandas en tomo. Bien. Vamos bajando en el corte y vamos a empezar a poner de manifiesto otras estructuras, ¿sí? Fíjense el corte, estamos a este nivel, está cortando parte de lo que es la cabeza del húmero y en la parte media de la cavidad glenoidea. Seguimos con secuencia, ¿qué les parece? Grasa bien blanca. Secuencia T1. Exacto. Asimismo, recuerden, como les decía, si les queda duda de qué secuencia estamos, busquemos dónde puede haber líquido normalmente. Está bien que es ínfimo en esta región de la articulación, el líquido sinovial puede ser ínfimo. Vean que la intensidad es hipointensa, ¿sí? El líquido sinovial o articular. Eso nos va a ayudar también. Ahora, si el líquido lo vamos a ver hiperintenso, y nos queda la duda de si es una secuencia T1, está bien el razonamiento que haga a mí, pero es un T1, el líquido se tiene que ver negro, ¿por qué se ve así? Y la pregunta que seguiría a ustedes es, ¿tiene contraste o no? Si tiene contraste intraarticular, bueno, listo, es una secuencia T1 con contraste intraarticular que se va a ver hiperintenso. Ese es el tipo de razonamiento que tienen que ir haciendo en el análisis de la imagen. El contraste por ahí es medio complicado, me parece, para mí visualizarlo, o cómo sabemos si tienen contraste o no. En estos casos, en estas estructuras que estamos estudiando, se pide frecuentemente, ¿sí? Para estudiar el hombro, generalmente piden con contraste intraarticular, que es una artroresonancia, si alguna vez la escuchó o alguno se la hizo. Te ponen ese material de contraste dentro de la articulación a través de una aguja, y la función principal es poder pintar toda la articulación y ver que no haya ruptura, si hay fuga de contraste, que el contraste se sale a esta región, quiere decir que está rota la cápsula, un ejemplo, ¿sí? Pero se pide más para eso. Ya con esto te permite hacer un diagnóstico que ves también el rodete, parte del rodete glenoideo, ¿sí? Ya no está roto, pero eso lo vamos a dejar para futuro cuando veamos patología más que nada. Pero frecuentemente, para que entiendan, se lo piden con contraste. Bien. Gracias. Vean parte de los músculos. Recuerden, si nos queda duda de esto anterior-posterior, vayan al cuadrito que está acá abajo. Ventral, toda esta región es anterior, posterior, lateral, medial. Entonces, fíjense cómo está bordeando este músculo y la articulación, conformando parte de lo que es el manguito rotador, y haciendo referencia al músculo subescapular. Si está inserto por delante de la escápula, ¿sí? En la fosa homónima del músculo. Y ya por detrás, el corte, vean a qué nivel, se puede ver parte de lo que es también el músculo infraespinoso. Si están por encima del corte, van a poder ver el supra. Pero vean cómo envuelven el corte axial estos músculos que nombré recién a la articulación. Y vean la diferencia también con la tomo, cómo cambian las cosas, ¿no? En esta tomografía, que podemos ver con ventana, filtro óseo, van a ver mucho mejor la porción ósea, repito, voy a repetir hasta que sueñen con eso.
¿sí? La diferencia entre una imagen y otra. Vamos a ver mucho mejor el hueso en la tomo y mucho mejor las partes blandas en la reso. Esa es la diferencia entre uno y otro. Vean la articulación glenohumeral, más allá de que este es un paciente de edad, ya se ven algunos desgastes en las porciones articulares, ya no es tanto la cavidad como su nombre lo indica, sino ya va perdiendo parte de esa concavidad. Podemos ver algunas estructuras también, como, ¿qué les parece que es a este nivel? ¿El húmero? Esta estructura acá que estoy marcando, ¿qué les parece que es del húmero? ¿Puede ser la corredera? La corredera. Y vean en la resonancia, acá no podemos ver absolutamente nada, quién está atravesando, quién está dentro de la corredera. Pero miren en la reso, volviendo a que me pone de mejor manifiesto las estructuras de partes blandas, ahí puedo ver el tendón dentro del mismo recorriéndola, con su vaina que lo está protegiendo y sosteniendo, y podemos encontrar a veces un poquitito de líquido que va a ser normal, que es como va a ser el lubricante del tendón dentro del canal. A su vez, van a ver en la tomo, volviendo a la tomo, la parte ósea como les decía, fíjense que agarró parte de lo que es el lóbulo superior del pulmón. Vean cómo se ve la densidad, es hipodensa, porque el contenido de aire va a ser el límite de lo hipodenso, el aire, y lo hiperdenso va a ser el hueso o el metal. Es lo que más blanco se va a ver y lo que más negro se va a ver. Eso es lo que les quería decir. Pasando un poquitito más debajo, van a ver también parte del músculo subescapular que también está recorriendo esta región, el infraespinoso y parte del redondo menor, conformando la porción inferior de sostén de lo que es el manguito rotador. A su vez, vemos el corte parcial de lo que es la escápula, y en la porción más baja de lo que es el húmero, con su recorrido del tendón del bíceps, ya finalizando dentro de la corredera. Lo comparamos nuevamente con una tomografía al mismo nivel, más o menos. Vemos la porción ósea de lo que es la escápula. La porción anterior va a estar inserto lo que es el músculo subescapular y por detrás lo que es el infraespinoso y redondo menor. Vean también que se puede analizar, pero no tanto, repito, como la resonancia, las diferentes estructuras musculares, del deltoides también podemos observar, y vean la grasa que en tomografía se va a ver hipodensa, ¿sí? A diferencia del T1 en resonancia que se va a ver hiperintenso. Ahora, ¿qué corte estamos pasando? ¿Qué les parece? Corte coronal, ahí como ya está escrito, corte coronal de hombro. Podemos observar mucho mejor lo que es la relación de la cabeza del húmero con la cavidad glenoidea. A su vez también podemos ver cómo está el rodete glenoideo, normalmente inserto. Voy analizando un poquitito este espacio, veo que está atravesado a través por el músculo supraespinoso. Vean en su inserción, en el tubérculo mayor, también parte de lo que es el recorrido del tendón del bíceps, por fuera del mismo y en el canal del bíceps, en su nombre homónimo. A su vez podemos compararlo con la tomo, ¿sí? Vean que se pone mejor, se manifiesta la porción ósea, observando las diferentes partes de lo que es el hueso escapular y lo que es la cabeza del húmero con la superficie articular. Vean la diferencia que podemos ver entre el afinamiento de la corteza del mismo con la diáfisis y las diferentes estructuras que van a ir estudiando de la porción del húmero. También la podemos ver acá y vamos a ver al final un ejemplo, más que nada para ubicarnos anatómicamente. Seguimos yendo para atrás, ¿sí? En el corte, bien por encima de lo que es el músculo supraespinoso, van a ver por encima, recorriéndolo nuevamente, y repitiendo algunas estructuras que vamos a ir observando. Volviendo también el corte un poco más posterior, con la tomografía, podemos observar también la articulación acromioclavicular, está un poquitito separada para mi gusto,
Puede ser algo patológico también a tener en cuenta. Y ya terminando la parte posterior del corte de tomografía y resonancia, en esta secuencia T1 del corte coronal de hombro, podemos ver los músculos de la región dorsal del hombro, como parte del infraespinoso, parte del redondo menor, y este músculo, ¿a quién les parece que corresponde? Si tenemos infra, redondo menor, Redondo mayor. el redondo mayor. Exactamente. Recuerden la diferencia entre uno y otro, que uno va por detrás de lo que es la articulación, dándole esa estabilidad a la articulación glenohumeral, y el otro mientras va a terminar la porción anterior del borde del canal bicipital, no conformando el manguito rotador. Esa es la diferencia entre uno y otro. Y va a permitir el movimiento de rotación y aproximación del hombro. Ese era el ejemplo. Sí, Tenemos que decir también la lateralidad, en este caso si es derecho o izquierdo. exactamente también. En la resonancia no te permite eso, en realidad, mucho como la tomo, pero la tomo sí. Yo, por ejemplo, ahora les voy a mostrar una imagen de tomo, mientras que le recalcaba la diferencia de la inserción del redondo menor y el redondo mayor, por un viejo dibujito que tenía, para que lo tengan en cuenta. Y pasamos a la tomo, y ahí sí, la imagen ya está muy posterior, a diferencia de las anteriores. Yo ya sé que es de hombro izquierdo esto, porque en tomo lo vemos, no lo vemos como un espejo, sino al lado que a nosotros nos parece que es derecho, es izquierdo por el corte en realidad que se hace. Pero sí tienen que saber de qué lateralidad. La resonancia según de dónde empezó el corte, normalmente esto tiene que ser izquierdo, pero no les aseguro porque a veces comienzan los técnicos el corte al revés y pueden confundirlo. Pero en tomo eso no se da. Entonces, si yo veo esta imagen, que es el lado contrario, si yo lo voy a ver, si tengo la imagen de frente, va a ser mi lado contrario. Si en vez de ser de derecho, esto va a ser izquierdo, hombro izquierdo. A diferencia, en la radiografía sí tiene que tener una marca. Pero, desgraciadamente, que tenemos que hacer todo esto virtual, no tenemos la posibilidad de evaluar una placa con la mano, para yo poderles enseñar cómo se ve una placa, cómo hay que ponerla en la luz para poder verlo. Pero bueno, vamos a ir, si Dios quiere, puliendo de esas formas para que puedan ver. Volviendo a la radiografía, si no tiene la marca de izquierdo del estudio, por ejemplo, tiene que tener encima y a la izquierda a qué hombro corresponde, si es derecho o izquierdo. Y si no lo tiene, hay que buscar los datos del paciente, que están escritos generalmente en un cuadrito abajo, en la región inferior derecha, de una radiografía, si tienen alguna en casa, chusméenla. Tienen que poder ustedes leer, si está al revés la placa. Pero en mis exámenes orales eran incluso cómo posicionas la placa, pero bueno, ahora no tenemos esa posibilidad. Salvo que sea otra estructura, por ejemplo, en los pulmones, con alguna de tórax sí se puede saber, aunque no esté. Claro, pero igual. Por ejemplo, si estás haciendo una placa, ¿vos me hablas de la placa? ¿De una radiografía? Una radiografía de tórax, ¿sí? Claro. ¿Qué otra cosa vos te ayudaría anatómicamente a darte cuenta de qué posición está la placa? ¿Qué Y estructura? el Sí, decime. el corazón, por ejemplo, la ubicación de corazón. Exactamente, bárbaro. Ese es La el cámara, razonamiento. la cámara gástrica, lo que se llama la parte del. Más que nada, la punta del corazón, ¿para qué lado está? ¿Sí? Si está para el lado izquierdo, bueno, sé que todo esto es el lado izquierdo. La forma del pulmón también, si veo que la forma porque anatómicamente sé que el pulmón derecho es más grande que el izquierdo, porque tenemos el corazón, que ocupa parte de ese lado. Entonces, todas esas cositas anatómicas, miren lo importante que es a la hora del análisis de la imagen y ni que hablar cuando hagan diagnóstico. Bien. Y este corte hace referencia al corte sagital. Voy a correr esto. Vean cómo estoy, dónde está viniendo el corte y cómo estoy observando. Justo a este nivel está el corte a nivel de la corredera bicipital. Vean cómo está atravesando el mismo. Si estamos perdidos de qué es lo que es anterior y qué es lo que es posterior, vayamos al cuadrito este. Esto es dorsal o posterior y esto es ventral o anterior.
Entonces, esto es superior y esto es inferior. Y todas esas estructuras que estamos observando corresponden a la parte del deltoide, el músculo deltoide, que está cubriendo la mayoría de esta región y más superficial de la misma. Podemos ver también el ligamento humeral, para que sepan también dentro de la cápsula hay como se transforma en ligamentos que conforman cápsula y en el medio de la región humeral. Y si de la cabeza del húmero, cómo se va relacionando hacia arriba con lo que es la articulación acromioclavicular, con parte de la acromión. Vean que les está de articulación para que vean lo que es el músculo espinoso. Recuerden también que en un futuro, cuando vean la parte patológica, como les decía, la disminución de este espacio va a hacer que el paciente no pueda mover el hombro. El análisis de los espacios es muy importante, ténganlo en cuenta. Vamos relacionando también con una tomografía, vemos mucho mejor la porción ósea, no observamos nada raro, que después vamos a ver alguna patología si nos da el tiempo. Vemos la corteza de lo que es la acromión, acciones que se ven mucho mejor con respecto a la resonancia. Seguimos con la secuencia T1, ya es el corte un poquitito más profundo y ya vemos la cavidad glenoidea, hacia adelante relacionándose con la base de lo que es la apófisis coracoides, ¿sí? Con la punta del mismo. Vean el reborde que es el rodete glenoideo también, lo vamos a ver en rezo mucho mejor, a diferencia de la tomo. La tomografía generalmente nos piden de hombro para cuando hay que operarlo y tienen que reducirle la cápsula articular. Todo esto que le estoy diciendo me lo hicieron a mí porque yo me tuve que operar del hombro. Y lo que hacen es disminuir la cavidad glenoidea para retirar la parte de la ruptura de lo que es el rodete glenoideo. Bien, vean en esta también reconstrucción que se puede hacer 3D de lo que es la tomografía. ¿Sí? Podemos, forma de análisis y el corte acá, nosotros los imaginólogos no lo usamos mucho, pero sí los traumatólogos nos piden para ver la relación de las articulaciones. Más que nada es como un chiche para el equipo para poder hacer esto. Pero el análisis diagnóstico nosotros lo hacemos directamente de los cortes. Pero a veces sirve para ver a grosso modo alguna fractura y alguna alineación de algún hueso, todo para fin quirúrgico. Y a modo de ejemplo les voy mostrando cómo se va viendo y cómo más o menos, para que tengan en cuenta cómo se hace un estudio de ecografía. Vamos de vuelta con lo que es la relación anatómica. A través de esta herramienta que es el transductor, dentro de la misma hay un material que es similar al vidrio, que la vibración que genera permite perforar y atravesar las diferentes estructuras. Como podemos ver en esta región, el músculo lo vamos a ver con una ecogenicidad baja o hipoecogénico, a diferencia del hueso. ¿Sí? Acá estamos viendo parte del hueso que se ve hiperecogénico y que por detrás del mismo no podemos ver nada porque no puede atravesar el sonido, el ultrasonido de la estructura del hueso. ¿Sí? Vemos el deltoides por encima. Y con esta posición, para que tengan en cuenta, yo siempre doy el ejemplo a los chicos que rotan conmigo, que hacemos eco. Se imaginen que el haz de ultrasonido generado por el transductor es como un haz de luz de una linterna. Y la zona que va a estar alumbrando va a ser la zona que vamos a estudiar, y la posición de la misma, ¿no? Entonces, el posicionamiento del transductor en esta región me va a permitir estudiar diferentes estructuras, como es la porción larga del tendón del bíceps, y el músculo que va a estar más superficial, el deltoides, y el subescapular, ¿sí? En esta posición. También podemos ver las estructuras, como les decía recién, en parte las óseas, y la relación de los mismos. Si seguimos bajando el transductor, vean que es como un corte axial que se hace del hueso, ¿sí?
Vean cómo puedo observar parte del tendón dentro del canal, ¿sí? La vaina que lo está envolviendo, y no tiene líquido dentro del mismo, mucho líquido, que es lo que nosotros tenemos en cuenta en el análisis. Bien superficial, el músculo deltoide se sigue observando. Y acá les quería mostrar, en este ejemplo de este videito que pueden ver, es una empresa de ecógrafos. Vean la parte dinámica de cómo hacemos el estudio, para que tengan idea de cómo trabajamos acá. Pero que se pueden reconocer anatómicamente. Vean la posición del transductor en el hombro de este ejemplo del paciente. Vemos la corredera bicipital con el tendón y cómo el haz de ultrasonido va a abarcar esa región en estudio. Ahí hace referencia a lo que es el músculo deltoides, ¿sí? Al troquíter y troquín, entre ambos generando el canal del bíceps, la vaina del bíceps. Todas esas estructuras son visualizables por este método. Vean cómo se va a ir moviendo, porque como les decía, depende mucho del técnico. El movimiento del transductor me va a poder permitir ver completamente el recorrido del tendón dentro de su canal y su relación, como por ejemplo con el músculo, con el pectoral mayor en esa región, y vean que posicionando de esta forma el transductor podemos hacer un corte longitudinal y ver completamente el tendón del bíceps. Bien, si vemos la región posterior también, como estábamos viendo hace un ratito, parte de lo que es el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, el posicionamiento del transductor nos vamos a poder identificar las estructuras que están conformando el manguito de los rotadores. Muchas veces antes de la reso nos piden la eco para poder ya ir ganando tiempo y visualizar si hay alguna ruptura, más que nada de la inserción de estos músculos. La ruptura de la inserción de estos músculos van a derivar en un debilitamiento de la articulación. Por eso es muy importante estudiarla y se pueden ver anatómicamente, como en este caso, lo que es el infraespinoso en la inserción del infraespinoso en el húmero. Otro ejemplo de otro videíto. Ahí va hablando mientras el ejemplo, pero yo lo voy a silenciar para que después lo vean tranqui en casa. Pero vean el dinamismo del estudio, es muy dependiente del técnico, nuevamente les voy diciendo. El haz del ultrasonido, cómo está atravesando y cómo está haciendo el corte. En este caso está haciendo un corte axial del hombro, y ahí nos va a poner de manifiesto la articulación. Vean cómo el haz está entrando en la articulación. Podemos ver parte de lo que es el rodete glenoideo, la porción superior de la cavidad glenoidea, el hueso, y en esto verde acá que marca, vean el líquido que se ve hipoicogénico. El movimiento del brazo que nosotros les pedimos al paciente generalmente también nos permite ver el movimiento y la inserción del músculo. Si el paciente no puede hacer ese movimiento, podemos ver cómo se puede llegar a el sitio de ruptura del tendón. Profe, ¿y eso Sí. que se ve como líquido es el líquido sinovial? Porque hay un movimiento Exacto. líquido. Sí, fíjate en esto, a ver, si me das en silencio porque va a empezar a hablar mi compañera, ahí está. En ese movimiento que hace, se está moviendo parte del músculo supraespinoso, y daba el ejemplo de la articulación también. El líquido se va a ver negro, recuerden eso, en la ecografía. ¿Sí? Ese es el líquido sinovial. Y por encima va a estar el músculo supraespinoso, que va a estar conformando la porción superior del manguito rotador. También se ve como líquido. ¿Debe ser la misma lubricación o por qué? Con el Esta movimiento zona, parece... lo que pasa es que se está moviendo el músculo, no es Ah, líquido. El está bien. músculo, con ese movimiento que nosotros le estamos haciendo hacer al paciente, parece líquido, pero en realidad es el músculo. Fíjense el tendón y la porción Sí, similar llega a del ver. músculo, más que nada. Sí, llega a verlo. Fíjate en el ejemplo del movimiento del brazo cuando
En ese movimiento el músculo se está moviendo junto con el hueso, que es lo que le está permitiendo el Claro. movimiento también. ¿Sí? El supraespinoso. Y por debajo ahí está la articulación con el líquido normal. Esa cantidad tiene que ser normal. Pero para que lo tengan en cuenta la parte de ecografía, que también depende mucho de la parte anatómica, que yo hoy en día algunos chicos que rotan, y ofrezco también, aprovecho a hacer el chivo por esto, si alguno es de acá de esta región o quiere rotar en el hospi, conmigo no hay problema, y vamos viendo eso. Pero a veces hago preguntas como por ejemplo a los rotantes que están conmigo, bien, ¿dónde voy a poner el transductor para estudiar tal músculo? Y si me ponen en la mano el músculo, si yo le digo, marcame dónde encontrarías vos el supraespinoso, y me pone el transductor en la muñeca, entienden el error, ¿no? Ese ejemplo burdo a veces encuentro. Pero para estudiar en la porción larga, también, perdón, el músculo supraespinoso, vean la posición, dónde está el transductor, y algunas estructuras como son su manifiesto en hiperecogenicidad con respecto al músculo hiperecogénico. Acá el tendón va a estar un poco más ecogénico también, a diferencia del músculo que va a ser un poco más hipoecogénico. Pero para que tengan en cuenta las diferentes imágenes que pueden encontrar. Bien, volviendo a lo que estábamos viendo, ¿qué les parece que es esto? Un corte coronal de hombro. Corte coronal de hombro. Bien. Es una Fíjense, resonancia en T1. resonancia en T1. Les voy a ir mostrando un par de preguntas para ver lo que me están diciendo, así no se hace un quilombo. Vayan respondiendo a ver qué les parece. ¿Qué tipo de estudio es? ¿En Resonancia. qué corte está? Características de la imagen. Órgano, estructura. Les doy un ratito y la vamos analizando de vuelta. A ver qué les parece. Vayan cliqueando la opción. ¿Qué les parece? ¿Qué tipo de estudio es? ¿Una resonancia? ¿Una tomo? Perfecto. Vayan al punto 3. Bien, van bien. Perfecto. Casi la mayoría está de acuerdo de que es una resonancia, que tenemos un corte coronal, ¿sí? Una secuencia T1, más allá de que algunos funcionan con T2, pero recuerden que es un T1, el líquido va a ser hipo, intenso de la superficie articular. Vean la grasa subcutánea que está bien hiperintensa. Y con respecto al punto 4, correcto, es el hombro, ¿sí? Estamos estudiando la articulación del hombro. Y falta el punto número 5, que bueno, eso se charla más en vivo. Como les decía, un ejemplo. Bien, si yo no les pregunto, arrancan ustedes, bueno, estamos estudiando el hombro, podemos ver la superficie articular de la cabeza del húmero, con respecto a la cavidad glenoidea. Esa es la forma que tienen que hablar el punto 5. Ay, Sí. no, lo mandé y no lo vi el punto 5. No lo puse por eso. Ah, está bien. Yo Tampoco lo dije vi. no. Falta un punto. Claro. No. Bien. Vamos a otro ejemplito. Lo mismo. Vayan analizando lo mismo. Vamos repasando punto por punto qué tipo de estudio es. Profe, Sí. con respecto a la imagen anterior, a la que mandamos recién, ¿el punto 3 cuál era? ¿Qué tipo de secuencia era? ¿Qué tipo de secuencia? ¿Qué característica de la imagen era? Es una secuencia T1. Ah, está bien. Gracias, profe. Bien. Vayan chusmeando, viendo estas y todos pueden llegar a opinar. Les hago estas preguntitas así para que no se arme quilombo. Está buenísimo, no sabía ni que existía eso. Ah, está bárbaro esto. Sí, Entonces con esto podemos ir viendo y analizando cada imagen. ¿Qué les parece? Si les parece bueno, las podemos utilizar más frecuente. sí. Ah, no. Sí, profe, está bueno. Sí, sí. Está bueno, está bueno. Bueno,
Bien, en el punto número 1 vienen bastante bien con el tema del atomo. No se frustre aquel que puso rezo, a mí me ha pasado las primeras veces también. Pero mientras van terminando de cliquear, recuerden en el punto número 1 la diferencia entre uno y otro. ¿Sí? Veo mucho mejor lo que es el hueso, a diferencia del arrezo que lo puedo ver, pero no con la característica tan bonita que nos ofrece la toma. En el punto número 2, ¿qué proyección o qué corte, en este caso qué corte es esta imagen? Corresponde a, ¿qué les parece? Es un corte axial, ¿sí? Coronal no es coronal, porque veo casi toda la longitud de la escápula, ¿sí? Profe, Sí, ¿es lo mismo decir corte transversal? es lo mismo que decir contratransversal, ¿sí? ¿Está bien? Recuerden que para ver el corte coronal tengo que ver en forma longitudinal, como casi toda su extensión del hueso, ¿sí? Lo que es el húmero, ya que es un hueso largo, van a ver que generalmente la línea o la porción más larga lo recorre desde superior a inferior, no en el corte axial, que lo veo en un corte como de menor diámetro. Esas cositas les tienen que ayudar a tener en cuenta. Aparte, también estoy viendo el corte axial de lo que es las costillas y el pulmón. Sagital tampoco es. Con respecto al punto 3, ¿qué características de imágenes? Le pusieron la mayoría muy bien, filtro óseo, algunos la secuencia. Recuerden que si estamos hablando de tomo, no existe la secuencia, ¿sí? Estamos hablando de ventana o filtro. En este caso es un filtro óseo. Aquellos que pusieron partes blandas, recuerden que el hueso se va a ver mucho mejor, vuelvo a repetir, podemos ver mucho mejor la corteza, cómo están las trabéculas del hueso esponjoso, que nos va a ayudar a identificar. Y en el punto número 4, estamos estudiando la articulación glenumeral, o sea, el hombro. La clavícula no la podemos observar en parte. Si un estudio de clavícula queremos estudiarlo por medio de tomografía, tendríamos que verla completamente, ¿sí? A las dos articulaciones de la misma. Y la escápula se ve en parte, pero, les repito, para un estudio específico de escápula, hay que verla completamente. En este caso, estamos estudiando el hombro. Bien, pasamos a un ejemplo más y ya los dejamos tranquilos. Esta ya la veníamos viendo. A ver si puedo. En esta no tengo. Bueno, no tengo respuestas en esta, pero lo vamos a hacer en modo real. Vean, ¿qué tipo de estudio es? Fácil, Radiografía. ¿no? Radiografía. Una radiografía. ¿Qué proyección? Anteroposterior. Anteroposterior de hombro. Bien. De hombro. Me ganaron, no me dejaron llegar. Muy bien. Yo porque me equivoqué, ahora tengo que decirlo bien. Bien, es de hombro. Recuerden que si nos da duda de, che, querrán estudiar la articulación acromioclavicular, vean que no podemos ver la articulación completamente, no puedo ver el espacio, están superpuestos los huesos de la clavícula como el acromión, entonces veo mucho mejor lo que es el húmero y parte de la cavidad glenoidea. Entonces estoy estudiando el hombro, la cavidad glenoidea con la articulación del hombro. Eso es lo que tenemos que llegar a identificar. Lo mismo en esta imagen, ¿qué les parece que es? ¿Una resonancia? Tomografía. Una tomografía. Corte axial, ¿no? No. No. Corte coronal. Coronal. Corte coronal. ¿Y qué estamos estudiando? El codo. No. El hombro. El hombro. Bueno, así de Un tramposo. poco ampliado, son sí. los Un poco ampliado, ya se ve toda la escápula. Pero bueno. Exactamente. Bien. ¿Y ventana ósea puede ser? Y ventana ósea, perfecto. Ahora sí, un ejemplo real. Vamos a ir jugando con esto. A ver si puedo de vuelta. Dos. Bien. Un señor, 49 años, que presenta una fractura en el húmero. ¿En qué parte del hueso pueden observar que está la lesión? No es necesario qué tipo de fractura es. Bien, ya van respondiendo algunos. Esa es la forma en que vamos a intentar usar
algunas patologías, pero más que nada para ubicarnos anatómicamente. El señor se cayó sobre su hombro, a su propia altura. Una pregunta buena que hubiera estado también, ¿qué tipo de estudio pedirían? Pero eso ya lo van a ir analizando cuando ya sean más cerca de ser colegas. Muy bien, la mayoría está poniendo de que es en el cuello quirúrgico. Otro tanto en el cuello anatómico, cavidad glenoidea, apófisis coracoides. Bien. Perfecto. La mayoría coincide conmigo, está en el cuello quirúrgico. ¿Sí? El cuello el cuello anatómico propiamente dicho de lo que es el número está más cerca de la superficie articular. ¿Sí? Esto está uniendo la diáfisis con la epífisis. En esa región. Perfecto. Coincidieron muy bien. Pero el resto que por ahí no le dio a la pregunta correcta, la cavidad glenoidea está en esta región, está superpuesta con la cabeza del húmero, se ve un poco también la articulación, en este caso por la proyección. Vean dónde está esa solución de continuidad de la corteza, para que vayan teniendo un conocimiento muy superficial de la patología que podemos encontrar y para qué se pide en este estudio. Recuerden, cómo es la radiografía, es un estudio rápido, tenemos radiación, una resonancia tarda un montón, una tomografía es rápida, pero a veces no la tenemos disponible a la guardia, por eso hay que saber de los diferentes estudios que tenemos, cuál es el más útil para resolver estos problemas rápido. Entonces le pedís una placa y observás esa región afectada del paciente, lo que los va a ayudar en el futuro. Así que eso es todo por hoy, espero que no haya sido muy aburrido, y antes me quedó esta imagen para mostrarle esta imagen B, ¿qué les parece que es? Resonancia. Es una resonancia, La ¿qué secuencia? resonancia. T2 debe ser por los colores. Y hablando un poquitito más técnicamente, tiene una patología, está roto, se cortó este músculo que está pasando por encima y se inserta en parte del tubérculo mayor. ¿Qué músculo les parece que es? Supraespinoso. El supraespinoso. Bien, entonces si vamos siguiendo de cero con la tabla, tipo de estudio, resonancia, corte, Coronal. un corte coronal, Coronal. secuencia, T2. T2, perfecto. ¿Sí? Vean cómo el TCS se ve más oscuro que el anterior, ¿no? Sí, el que estábamos viendo en el T1. Eso nos ayuda. Y vean el líquido acá adentro, ya sea por la ruptura que generó inflamación dentro de la vaina del músculo, cómo se llenó de líquido esa región. ¿Sí? Entonces eso ya nos va ayudando a determinar en qué secuencia estamos. Vean que también el líquido intraarticular se va a ver blanco, a diferencia del T1 que estábamos viendo. Y vean el hueso, se ve también un poco intenso, pero no tanto como el T1, porque el T1 va a poner de manifiesto lo que es grasa, lo que es sangre o material proteico, como les decía la PUS, el ejemplo. Esa es la diferencia que tienen que llegar, que me pone contento que lo vayan bien. ¿Sí? Bueno, esa misma imagen en ecografía, vean cómo el líquido al revés, en eco se ve hipoecogénico, y también podemos hacer diagnóstico de esa ruptura del músculo con este ejemplo. Y ahora sí creo que es todo. Acá les voy dejando el link para que copien, o después ahora cuando les suba la clase lo puedan copiar. Lo voy a volver a pegar en el chat. Lo van copiando algunos. Intenten bajar ese libro y van analizando como estábamos probando recién. ¿Alguna duda, chicos? No, profe. No, profe. Gracias, estuvo re buena la clase. Muy bueno, muy entretenido. Ahí voy a copiar el link de vuelta para aquellos que se sumaron al final. No puedan verlo. Voy a pegar en el chat, aprovechen a copiarlo, perdón.
Ese es el link. Si alguno no puede bajarlo, es la primera vez que lo intento, pero a ver si lo pueden tener. Sé que está en la biblioteca de la Facu, también lo he dejado ahí. Si alguno tiene la posibilidad también de pasárselo, no dejen de usar este libro, está bueno. Y para ir estudiando las porciones anatómicas, más que nada. ¿Qué otro libro tienen acceso? ¿Tienen ustedes digitalizado el Netter? Tengo también la Target, si les hace falta. Tengo un compendio de la Target que lo voy a subir. Ese está bárbaro, cómo te explica la parte anatómica de toda la estructura. No tenés imágenes, pero les va a ayudar para la parte anatómica. Así que bueno, chicos. Ese está bárbaro. Ese está muy bueno. La próxima que vemos. El martes vamos a ver el repaso de la parte de codo y muñeca. Ya la clase está subida, es la que tenemos ahí en la cátedra, que también lo dio la doctora Vidal, y van a ver el repaso conmigo. Bueno, buenísimo. Yo tengo la Target viejo. Si alguien tiene más nuevo, mejor. El 5. Sí, sí, el mío es viejo, pero no cambian muchas cosas, cambian más el orden del libro. Todo sirve igualmente. En anatomía, creo. Bueno, recuerden que tienen la página de Petco para ir sacándose algunas dudas. Yo con el trabajo por ahí, si no respondo en el momento, intento al otro día. Y si no, bueno, tienen mi mail, les dejo mi mail también escrito. Que por ahí también me puedo atrasar en la respuesta, pero voy a intentar. Intenten usar el Petco, porfa, si no me revientan la casilla. Ese es mi mail. nahue-ntp@hotmail.com. Bueno, chicos, nos vemos el martes. Puedo hacer que no me falle el internet. Y seguimos.